Eso es importante. Quiero en esta noche compartirles algo que tenía en mi corazón. Como título le puse llamados a ser. Y quiero hacerles una pregunta, y es una pregunta que me la hago yo. Si te preguntaran, ¿quién sos? ¿Cuál es tu respuesta? Yo quiero que piense 2 minutitos. Viene alguien y te pregunta, ¿quién sos? ¿Qué es lo primero que nos nace decir como respuesta? ¿Qué le respondemos? Usted, yo quiero que por 2 minutitos piense esto. Usted ilústrese o represente esta figura de decir, me encuentro con alguien y alguien quiere saber quién sos. Algunos le dirán, ¿qué te importa? Yo no te conozco. Bueno, algunos tendrán esa respuesta a lo Pedro, esa respuesta bien sanguínea de decir, ¿y vos quién sos? ¿Vos quién sos? A ver, contame quién sos. ¿Sabe? Yo creo que en la mayoría de los casos, las respuestas podrían llegar a ser muy variadas, pero muy variadas. Y ¿sabe? Analizaba esto que Dios me ponía en mi corazón, porque vivimos en una sociedad donde la gran mayoría carece de identidad. Por lo tanto, no saben el porqué de su existencia y el para qué. ¿Alguna vez se preguntó usted, ¿para qué existo? ¿Cuántas veces? Yo creo, no levante la mano, no hace falta, porque yo creo que el 99,9999 de los que estamos aquí en esta noche, en algún momento de nuestra vida, quizás en momentos de tormenta, en momentos de dificultad, en momentos donde no podíamos ver nada de lo que teníamos por delante, nos preguntamos, ¿y para qué existo? ¿Por qué Dios me creó, me formó? ¿Por qué nací en esta familia? Bueno, ese es otro tema para otra prédica. Pero muchas veces nos hemos preguntado, ¿y para qué? ¿Y por qué existo? A lo largo del tiempo, vemos una similitud con muchos cristianos que carecen de identidad. No saben quiénes son y para qué están en este mundo. Muchos podemos decir, bueno, voy a ver qué hago, ya estoy. No sé, no fue mi deseo nacer. Podría llegar a ser alguna respuesta a las tantas preguntas que a lo largo de nuestra vida o en nuestra corta edad muchas veces nos hemos preguntado, ¿y para qué? ¿Y por qué? Bueno, ya estoy, no sé, voy a tratar de vivir de la mejor manera posible, de la mejor manera que pueda. No sé, me caeré, me tropezaré, me levantaré de nuevo. No sé, lo voy a intentar. Pero ¿sabe? Lo más triste y lamentable es que en estos últimos que encontramos como cristianos dentro de las congregaciones, al no tener definida su identidad, al no saber quiénes son y para qué están, son 2 preguntas importantes. ¿Quiénes somos y para qué estamos? Quizás me diga, tengo que trabajar, tengo que llevar plata a mi casa, tengo que comprarme la casa, tengo que comprarme el auto, y esa es toda la vida. Es decir, tengo que tener hijos, tengo que desarrollarme, y bueno, después seré padre, y después seré abuelo, y después el Señor venga a buscarme, y esa es toda la vida. O sea, si uno podría preguntarle o hacer una encuesta en la calle y haría algunas preguntas y diría, bueno, sí, creceré,
formaré una familia, intentaré comprarme una casa. Si viven en Argentina, lo intentarán. Intentaré tener hijos. Intentaré ser un buen esposo, intentaré ser un buen padre. Intentaré llegar a tener nietos y después me iré con el Señor. Y a veces, como hijos de Dios, nos centramos en esta realidad que el sistema armó como prototipo, que sí, son las etapas de la vida. Muchos se casan, otros no. Se les nota en la cara los que no se casan. No sé, usted dirá, si tienen cara de amargados, yo no dije nada, o cara de felices. Pero lo importante que en esta noche juntos podamos entender cuál es el propósito de nuestra existencia y cuál es la identidad que nos define como verdaderamente hijos de Dios. Dios nos llamó a ser. ¿Hacer qué? Hacer su expresión aquí en la tierra. Que la gente, al vernos a nosotros, pueda ver a Dios en su máxima expresión. Dios nos llamó a ser. ¿Hacer qué? Hacer su expresión. Ahora, yo le pregunto, si Dios nos llamó a hacer su expresión aquí en la tierra, ¿qué es lo que ven nuestros familiares en el día a día? Nuestros amigos en el día a día, nuestros vecinos en el día a día, nuestros compañeros de trabajo en el día a día, las personas en la calle día a día. ¿Están viendo verdaderamente en cada uno de nosotros la expresión de Dios? ¿O están viendo hombres y mujeres preocupados? ¿Hombres y mujeres ansiosos? Hombres y mujeres que están totalmente anestesiados con la realidad que nos toca vivir como sociedad, pero que somos la iglesia del Señor, porque muchas veces pasamos frente a distintas necesidades y como hijos no las vemos, porque estamos adormecidos, porque estamos anestesiados. Y estamos centrados en nosotros, que me falta esto, que no tengo lo otro, que aquel lo tiene y yo no lo tengo, y por qué aquel sí y yo no, y que Dios es bueno y que Dios es malo, y por qué Dios le dio a él y por qué Dios no me dio a mí. Y parecería que pasan los días y nosotros como hijos de Dios, como representantes gubernamentales de Dios, estamos centrados en la escasez de lo temporal. Quiero que me acompañe a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Vamos a leer un solo versículo bíblico en esta noche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Punto y coma, importante. Dice, y serán mis testigos. Y escuche bien lo que dice esta parte. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. ¿Dónde? En todas partes. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Acá tenemos unas respuestas a las tantas preguntas. ¿Y para qué estoy? ¿Y para qué existo? Existimos para hablarle a la gente acerca de Dios en todas partes.
donde estemos, donde la geolocalización nos encuentre, estaremos de turno para hablar de aquello que nos marcó, de aquello que nos cambió la historia. Y sabe, se me venía a mi cabeza allí en Mateo capítulo 16, no lo voy a leer, pero solamente lo menciono para aquellos que están tomando nota. En Mateo capítulo 16, allí del verso 13 al 17, Jesús llega a Cesarea de Filipo y se encuentra con sus discípulos. Y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y allí le contestan, bueno, algunos dicen que sos Juan el Bautista, algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o algún profeta. Pero viene una parte crucial. Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? O sea, estaba interesante. Gracias, no se lo voy a pasar a los chicos. Gracias. Estaba interesante lo que Jesús le preguntaba a ellos, pero iba más profundo el Señor. ¿Y ustedes? ¿Quién piensan que soy? Y allí, más adelante, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Saben? Vuelvo a preguntar. ¿Y la gente quién dice que somos? No, Miguel, es una persona conflictiva. No sabes lo que es. ¿Y la gente quién dice que sos? No, un amargado está todo el día con cara de triste. Los que se ríen tienen doble pensamiento. ¿Y la gente quién dice que sos? No, mejor ni lo trates. ¿Y la gente quién dice que sos? Soberbio, no sabes. ¿Y la gente quién dice que sos? No, se la cree, se piensa que se la sabe todo. Y pobre, le va un desastre. Pero él se la sabe todo. Una persona que no podés charlar, te corta. Querés decirle algo, ya lo sabe. Parece que haya vivido 3 vidas. ¿Conoce personas que hayan vivido 3 vidas? Que para todo tiene un consejo, que para todo ya las vivió. ¿Y cuántos años tenés, hermano? O esas personas que vos estás hablando, no sé, pará, déjame que te termine de contar. Siempre me cortás. Nosotros los sicilianos, los hijos de sicilianos, hablamos de un montón de temas en el lapso de 5 minutos, mezclamos todos y nos pisamos y terminamos gritando, pero no discutimos. Es nuestra forma. ¿Quién dice la gente que somos? Porque venimos con culturas, con enseñanzas, con costumbres familiares. Muchas veces decimos, bueno, yo soy así, el que me quiere me va a aceptar y el que no, y bueno, será problema de él. Dios me hizo así. Dios no te hizo así. Cuando no entendemos la misión global, muchos años tuvimos acá un cartel que decía misión global. Por eso somos una casa apostólica. Cuando no entendemos la misión global que tenemos como hijos de Dios, nos quedamos en una tarea local muy chiquita.
cerrada y que se vuelve egocéntrica. Somos creyentes de localidad, no de local. Local le llamamos a esto. Muchas veces somos creyentes de local. No pensamos en la globalidad del Evangelio, sino que entendemos por Evangelio cuando venimos y congregamos. O sea, somos hijos 2 horas los miércoles, 2 horas los sábados, 2 horas el domingo, en el mejor de los casos, para aquellos que vienen los 3 días. En cada localidad hay un número de personas que tiene una mentalidad global. Ese sentido de alcance total nace de aquellos que entienden que han perdido todo, pero lo han ganado en Cristo. Saben, cuando nosotros analizamos la vida de alguno de los apóstoles, y por decirles la vida del apóstol Pablo, que es uno de los más representativos, vemos un hombre que verdaderamente y materialmente lo tenía todo, absolutamente todo. Y vemos que en la transformación de la vida del apóstol, él se presenta como prisionero, él se presenta como esclavo, él se presenta como una persona que lo ha perdido todo. Es decir, pero si verdaderamente el Evangelio vino a dignificarme. ¿Cuántas veces escuchamos esto? El Evangelio vino a prosperarme, el Evangelio vino a sanarme, el Evangelio vino a solucionarme todas las cosas. Pero cuando nosotros comenzamos a ver a estos hombres que verdaderamente abrazaron esta verdad, vemos otra realidad del Evangelio. Vemos a un apóstol Pablo que de estar en los mejores lugares, lugares de privilegio, tuvo que padecer encarcelamientos. Y nosotros en lo humano le podríamos decir, Pablo, era necesario, si estabas de primera. Con tu empresa te iba muy bien, porque le iba muy bien. De hecho, muchos de los viajes misioneros que lo hizo, él iba por todos los lugares marítimos para seguir construyendo tiendas. Como empresario, le iba de primera, era exitoso. Como un hombre de doble ciudadanía, respetado. No todos tenían doble ciudadanía, ciudadanía romana. Como hombre que tenía conocimiento, sí, había sido formado ante los mejores maestros. Pero vemos un apóstol Pablo que dice, nada, pero nada de lo que tengo me es útil. Me despojo de todo con total de ganar a Cristo, de ver a Cristo formado en las gente, en las personas. No me importa si tengo que padecer tiempos de no tener dinero. Pablo dijo en un momento, dijo, sé vivir con mucho y sé vivir con poco. ¿Pero cómo, apóstol? Sí. Esta verdad me ha hecho entender que con mucho o con poco yo lo tengo todo. Entonces, comenzamos a ver que esta verdad nos lleva a un proceso donde no todo es plata y que si no hay plata, la verdad sigue siendo la verdad. Nos lleva a entender que si tenemos que perder algo, lo vamos a perder y que Dios no es malo. Porque en la historia de la iglesia, lamentablemente, desde Constantino hasta esta parte, si nosotros comenzamos a analizar la historia de la iglesia, el atractivo que tenía las iglesias era venir a recibir tu milagro, venir a recibir tu sanidad, venir que Dios te va a prosperar, que Dios va a sanar tu problema familiar, Dios va a hacer que recuperes tus hijos. Y esa es una verdad, sí, sigue siendo una verdad, pero no es la centralidad del Evangelio. La verdad y la centralidad de este Evangelio es un Evangelio de amor, donde cada uno de nosotros que lo abrazamos estamos dispuestos a perderlo todo. Yo sé que esto no le va a gustar,
estamos dispuestos a perderlo todo y que si lo perdemos todo, está todo bien. Usted me dirá, no, está predicando otra cosa, pastor. No, sí. Este evangelio vino a matarnos. Vino a que pueda morir la antigua naturaleza para que nosotros seamos expresiones reales de la vida de Dios. Me perdí. ¿Cómo estaban los creyentes de Jerusalén? Multiplicados, contentos, veían señales, eran suplidas sus necesidades, estaban felices de la bendición de Dios, sin embargo, eran ajenos a la misión. Habían recibido una misión. Háblenle a la gente en Judea, en Samaria y en todas partes del mundo. En Hechos capítulo 8, verso 1, leímos el 1:8, pero en el 8, capítulo 1, para que usted se acuerde al revés, allí vemos que la iglesia de Jerusalén, que estaba en su zona de confort, que estaba contento porque veía manifestaciones, estaba contenta porque veía multiplicación, comienza a transcurrir una persecución. Y ahí, a raíz de la persecución, los cristianos fueron dispersados por todos lados. ¿Sabe? Cuando Dios nos da una dirección, no espera nuestra opinión, sino que espera nuestra obediencia. Hay muchas veces queremos negociar con Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una dirección, muchas veces no nos nace ser obediente. Y es lo que pasó con la iglesia de Jerusalén. Estaba todo perfecto. Ellos veían que las personas estaban contentas, estaban felices, que se multiplicaban, que habían señales. Y eso nos pasa a nosotros. Si hoy veríamos todas estas sillas completas, estaríamos contentos. Decimos, ¡ay, qué bárbaro! Dios multiplicó. Y nos quedaríamos quizás en la zona de confort. Sin embargo, vino la gran persecución y tuvieron que salir. ¿Y saben lo que pasó cuando salieron? Ahí se activaron. Ahí comenzaron a cumplir la misión de Dios de comenzarle a hablar a todas las personas del Hijo de Dios. La misión es ineludible y es para cada uno de nosotros y la debemos cumplir. Y acá no se trata de que si quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, o si me conviene o no me conviene. Esta misión nos es impuesta. Hola. Esta misión nos es impuesta. Esta es la parte de la letra chica, discúlpeme. Salieron obedeciendo la misión. Iban por todas partes haciendo la tarea. Dios afirma en ellos algo que necesitaban recobrar, el sentido de misión. Jesús dijo, recibiréis para hacer. Esto es una cuestión que compete a los llamados, a los escogidos, porque es una gracia dada a cada uno de nosotros, entendiendo y obedeciendo la gran comisión, por ser inundados del gran mandamiento, que es amar a Dios y amar a las personas. La iglesia de aquel tiempo pudo hacerlo porque tenía una mentalidad de obediencia. Una mentalidad
de obediencia. La iglesia presente debe continuar con esta tarea. Y es nuestra responsabilidad que las siguientes generaciones asuman este compromiso. Y saben, es muy triste ver que muchos no lo hacen porque tienen una mentalidad de conveniencia. Hago esto si me conviene, hago lo otro si me conviene. Si no me conviene, no lo voy a hacer. Y en esta verdad no hay conveniencia que valga. Porque ese es el evangelio que se nos ha predicado a lo largo de la historia de la iglesia, el que conviene a las personas. Y saben, en esto tenemos responsabilidades todos. ¿Cuántas veces hemos dicho, vení porque Dios te va a sanar, vení porque Dios te va a multiplicar, vení por esto? Y hemos hecho un comercio, con respeto lo digo, y me incluyo, de una verdad que no es esta. ¿Dios puede sanarte? Claro que puede sanarte. Él es el Todopoderoso para hacerlo. ¿Él puede hacer que tus recursos multipliquen? Sí, sí, totalmente. ¿Él puede hacer que los matrimonios puedan restablecer su vínculo amoroso? Sí, totalmente. ¿Él puede hacer que los hijos puedan volverse a los padres y los padres? Sí, totalmente. Totalmente, claro que sí, tenemos un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible, pero esa no es la centralidad del Evangelio. Porque eso lo vamos a usar como una cultura y cuando algo de eso no suceda, las personas van a ser defraudadas por algo que le dijimos que sí iba a suceder. Y vamos a crear una mala imagen de Dios, que Dios no existe, que Dios es malo, que por qué no lo hizo. Mire, tenemos que entender como iglesia que Dios entregó a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Vida eterna. El plan redentor, el plan supremo de la cruz fue para perdonar nuestros pecados y que su vida comience a estar en nosotros y convertirnos de mortales a hombres y mujeres eternos, pudiendo disfrutar, vivir y expresar su vida. Esa es la centralidad del Evangelio. Y a esto no hay que agregarle más nada. A esto no hay que sumarle cosas para que parezcan más atractivas. Porque no necesitamos como iglesias un speech de marketing para que las personas puedan venir al Señor. No lo necesitamos, lo que necesitamos es representantes. Impartir, imponer el reino donde quiera que estemos. Porque ese fue el deseo en el corazón de Dios. Que cada uno de nosotros donde estemos podamos ser la expresión genuina de Dios y que nuestra vida hable del Señor las 24 horas. ¿Cómo te ven tu familia cuando te sentás a comer? ¿Te ven verdaderamente como un representante de Dios? ¿O ven a una persona que se toma un par de copas y entra de barrancar? Es decir, pero chiste, a la mañana estuvo congregando. Ahora le voy a contar al pastor. Y encima le da, no, porque vos estás haciendo esto mal. Y dice, ¿quién sos para venir a hablarme vos? Ellos entendieron el id y haced. En cambio nosotros, venga y reciba. Por tal motivo, cuando alguien se acerca para recibir el Evangelio, lo hace tipo a la carta. Miro qué hay y me como lo que me gusta. Pero no lo nace con una mentalidad y cultura de obediencia, sino
de sugerencia. Cuando van al bar y abren la carta, ¿cuál es la sugerencia del día? Y la sugerencia del día, el chef hizo rolls de verduras con papas gratinadas. ¿El plato es abundante? No, entonces no me gusta. Vayamos a otra carta y muchas veces nos hemos convertido en hombres y mujeres que le ofrecemos una carta para que las personas se sirvan. Y hemos hecho de esta carta un menú que verdaderamente no era el menú que ofrecía el gran chef. Ese menú del que come nunca más tendrá hambre y del que bebe nunca más tendrá sed. Es el menú que satisface, es el menú que te completa, es el menú que te llena, es el menú que agrada. Pero verdaderamente por muchos años, como iglesia global, desde la historia, hemos ofrecido una carta de sugerencia para tratar de convencer y satisfacer. Mirá que el menú es buenísimo, venite, hay buena música, hay pantallas gigantes. No sabés lo que son las personas, vení, te reciben con un café. Precioso, está bueno, sí, está fantástico. Pero ese no es el menú. Vení porque hay 2 horas de música que son terribles. El pastor predica 3 horas y estamos todos ahí, no nos vamos. No, me voy a otra que el pastor predique menos y que haya menos y que en 1 hora y media se haga todo, así ya cumplo, me quedo tranquilo, que cumplí con mi congregar semanalmente. Y ya está. Aquella iglesia tenía una cultura de compromiso. Escúcheme, porque esta palabra hoy está en decadencia. Compromiso. Compromiso. Es algo que se está perdiendo y dentro de la iglesia del Señor. Esta es una tarea que lo tienen que hacer los pastores, esta es una tarea que tienen que hacer los líderes y bueno, que lo hagan los que están. Yo voy, me siento, escucho un mensaje y ya está. Y me voy. Y me vuelvo a congregar la semana que viene. Ahora los 7 días de la semana le estoy pidiendo a Dios que me bendiga. Señor, bendecime. Y decir, hijo, estás bendecido. Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Señor, aquello. Señor, esto. No queremos compromiso. Solamente queremos asistir, escuchar un buen sermón, algo atractivo, que no sea aburrido, que el pastor pueda hacer un stand-up, así ya de paso no tengo que andar buscando teatro a la noche y viendo cuáles son las ofertas, me divierto, me río, me voy, vuelvo a mi casa y sigo igual. Y las cosas siguen igual. Si hay algo que prevalecía en la iglesia primera era el compromiso de los primeros cristianos. Es decir, esta es la palabra que Dios nos dio, esta es la orden que Dios nos dio, esto es para mí. Esto es lo que me define como hijo. Por eso hoy tenemos que andar predicando acerca de las emociones, acerca de los sentimientos, acerca de si estamos bien, si estamos mal. ¿Por qué? Por falta y carencia de identidad. No sabemos quiénes somos. No sabemos para qué estamos. Lo único que sabemos hacer es pedir, 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 pedir. Cosas que son pasajeras. Cosas que se pierden. Cosas que hoy van a estar y mañana no van a estar. Y nos olvidamos de lo eterno. Y nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de la obra perfecta de la cruz. Es perfecta la obra de la cruz. No le falta nada. A esa obra no le falta nada. ¿Y sabe qué? A usted y a mí no nos falta nada. Pero de verdad se lo digo. ¿Cómo me gustaría que por medio del Espíritu esta verdad pueda ser procesada en cada uno de nosotros día tras día? Que el Espíritu nos confirme y nos procese desde adentro hacia afuera. Decir, no te falta nada. Andamos preocupados. La gente no está viendo la expresión de Dios en nosotros. Como iglesia nos hemos cerrado. Puertas hacia adentro. Mirándonos el ombligo.
quiero esto, quiero llegar a esto dentro de la congregación, quiero hacer esto, quiero ser líder, quiero ser pastor, quiero ser profeta, quiero ser apóstol. ¿Para qué? ¿Es un deseo que está en el corazón de Dios? ¿O es un deseo que está en tu corazón? Las zonas de privilegio, no tenemos zona de privilegio. Dios no formó a su iglesia para Él servirla. Él formó a su iglesia para que la iglesia lo sirva a Él. Y tenemos las cosas dadas vueltas. Pensamos que este evangelio vino a servirnos. Y andamos como señoritos ingleses, soy hijo del rey. Cristo no vino a servir a su iglesia. Su iglesia debe servirlo a Él. Somos servidores y esta es la realidad. Dios nos hizo hombres y mujeres competentes del nuevo pacto. Sin embargo, en las iglesias estamos compitiendo. Dios no nos hizo competidores del hermano, del líder. Dios formó en nosotros a su Hijo. Y nos hizo hombres y mujeres competentes. ¿Para qué nos dio competencia en este nuevo pacto? Para que podamos expresarlo a Él. Ahora, quiero decirles algo. Usted dirá, pastor, todo esto está muy bonito. Pero ¿qué pasa con mis finanzas? ¿Qué pasa con mi salud? ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mis hijos? Ahora yo te pregunto, ¿acaso hay algo que nosotros en nuestra capacidad podamos hacer? ¿O le tenemos que entregar el control a Dios de todas las cosas? Porque pensamos que tenemos el control de nuestro matrimonio. No lo tenemos. Pensamos que tenemos el control de nuestras finanzas. Somos todos economistas. Nos va todo al revés. Pensamos que tenemos el control de nuestros hijos. Pensamos que tenemos el control de todas las cosas y no la tenemos. Dios tiene el control de las finanzas. Hermanos, ¿será que debemos reconciliar las finanzas con Dios? Dios tiene el control de nuestro matrimonio, no lo tenemos nosotros. ¿Será que Dios tiene que reconciliar el matrimonio? Dios tiene el control de tus hijos. Dios tiene el control de tus hijos, no lo tenemos nosotros como padres. ¿Será que es algo que Dios tiene que reconciliar? Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. No cambió y no va a cambiar nunca. Debemos someternos a su gobierno. Debemos caminar en obediencia. Debemos ser la expresión de Dios. Y quiero decirle esto, quédese tranquilo. Cuando nosotros comencemos a caminar en su voluntad, cuando nosotros comencemos a entender el diseño de Dios, cuando nosotros comencemos a cumplir la misión, hermano, de verdad se lo digo, no nos vamos a preocupar por nada. Todo lo que está en el Señor no se pierde. No se pierde, tenemos miedo a perder. A perder la familia, a perder ahorros, a perder el trabajo, a perder amistades, a perder la casa, a perder el auto. Y eso nos vuelve loco. Y estamos todo el día pensando en que vamos a perder, que vamos a perder, que vamos a perder, que nos va a pasar, que nos va a pasar. Eso es no tener la identidad. Somos hijos. Dios nos ha dado una posición como iglesia, una posición de gobierno. Y esa es nuestra identidad.
hijos amados, hijos perdonados, hijos que viven la vida de Dios, pero hijos que permanentemente expresan esa vida. Hijos que donde están, las cosas comienzan a cambiar. Hijos que donde están, son la expresión de Dios sin hablar, sin hablar. No hace falta hablar. Las personas donde estén van a ver a Dios. Muchas veces le decimos, ven algo diferente, cuando te veo a vos encuentro paz. En otro no encuentran nada, encuentran problemas. Sí, por favor, que salga, porque yo ya tengo los míos y este hermano viene con una bolsa de problemas. No, créanme, las personas van a gustar de charlar. Es decir, se viene el mundo abajo y vos hablás con una paz, con una tranquilidad. Hay un lío bárbaro, están todos tirándose de todo y vos estás comiendo ahí mirando cómo pasan los vasos, los platos, los cubiertos. Yo quiero lo mismo. Bienvenido. No se trata de dinero. Esta verdad no se trata de dinero, no se trata de sanidad. Dios lo hace, sí lo hace, pero no se trata de sanidad. La sanidad fue eterna y fue en el alma. La sanidad es la eternidad. No es si tengo un cáncer, si no lo tengo, si eso va a determinar que me voy a ir o me voy a quedar. Es decisión de Dios. Dios nos sanó al devolvernos la vida y hacernos eternos. ¿Queremos ser sanos? Claro que queremos ser sanos. Estará en la soberanía de Dios. Como iglesia vamos a orar. Como iglesia vamos a ver milagros. Pero los milagros no nos van a asombrar. A veces nos asombramos cuando un paralítico vuelve a caminar. Oiga, si Dios nos devolvió la vida, estábamos muertos. Escuche esto. Estábamos muertos. Dios nos dijo, ahora van a vivir para siempre. No solamente van a vivir para siempre, sino que van a vivir mi vida. Yo voy a estar en ustedes. Ya no tendrán un corazón de piedra. Ya no tendrán esa mente esclavizada, encarcelada. Tendrán mi mente. ¿De qué nos podemos sorprender? Quiero terminar con esto. Cuando nosotros leemos la iglesia, cuando comenzó a caminar en la voluntad de Dios, fue fiel en la obediencia. La iglesia del primer siglo, de los primeros años, después de esa gran dispersión, vemos multiplicación, vemos sanidad, vemos un montón de cosas, pero es porque la iglesia estaba siendo parte del propósito eterno. ¿Faltaban recursos? No faltaban recursos. ¿Se preocupaban por los recursos? No. ¿Se preocupaban por la multiplicación? No. ¿Qué hacían? Estaban en la voluntad. Estaban caminando por donde Dios quería que caminen. Estaban haciendo lo que Dios quería que hagan. ¿Les faltó algo? Nada. Había milagros, había dinero. Las personas de tan contentas que estaban, compartían todo. Algo que si hoy lo ponemos a pensar, sería una locura. Yo mi casa no la vendo, me costó tanto. Esa ilustración. No es necesario que tenga que vender su casa. Lo aclaro porque tiene que ser aclarado. Y saben, creo que esta iglesia nos muestra que es el piso. Hechos de los Apóstoles es el único libro que todavía no está cerrado. ¿Me escuchó bien? Hechos de los Apóstoles no está cerrado. La iglesia presente tiene que tener como base a la iglesia del primer siglo y comenzar a marchar, porque cosas aún mayores sucederán. ¿Por medio de quién? De usted. ¿Por medio de usted?
cuando nosotros entendemos quiénes somos, entendemos para qué Dios nos hizo y cuál es la función que tenemos dentro del cuerpo, créame que va a ser el hombre y la mujer más feliz de la tierra. Aún quizás no teniendo para comer, comiendo o tomando un mate cocido y pan a la noche. Será la persona más feliz del mundo. No va a codiciar nada. El que tiene, tiene, y gloria a Dios, y nos pondremos contentos. Y aprenderemos a reír con los que ríen, pero también a llorar con los que lloran, porque nos hemos acostumbrado de reír con los que ríen, pero no queremos llorar con los que lloran. Póngase de pie en esta noche. Quiero que oremos. Cierre sus ojos por un momento. Como iglesia, anhelamos el avance del Evangelio. Anhelamos un alcance mayor, pero necesitamos recobrar la actitud y mentalidad que tuvo la iglesia del primer siglo. Es imposible que la iglesia postrera pueda tener y hacer menos que la iglesia primera. La iglesia primera no es el techo a alcanzar, sino el piso desde donde debemos edificar. Y sabe, la mayor obligación de la iglesia comprometida con el propósito eterno es transferir a otros el depósito espiritual que hemos recibido del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Quizás muchas veces nos preguntamos qué hacíamos en esta tierra. ¿Por qué nos tocó en tal familia, en tal ciudad, en tal época del año? Y peor aún, ¿para qué existo? Señor, entendemos que hay un propósito con la existencia de cada uno de tus hijos. Hijos que son amados. Hijos que han sido alcanzados y han vuelto a nacer con el propósito de expresarte a vos en todos los lugares. Hijos que no expresan a Dios solo un par de horas algunos días de la semana, sino que las 24 horas de los 7 días de la semana, aún los 365 del año, buscan ser una mejor expresión de vos. Señor, verdaderamente anhelamos que la identidad como hijo nos direccione, nos active en este tiempo como tu iglesia para poder alcanzar a multitudes, siendo cada día una mejor expresión, más visible, más genuina, más exacta, Señor. Quizás por mucho tiempo anduvimos necesitados, carentes, huérfanos, por no entender quiénes somos, a qué vinimos y qué teníamos que hacer. Pero Señor, en esta noche entendemos y reconocemos que ese amor expresado en la cruz del Calvario nos hizo hombres y mujeres eternas, pero con un propósito eterno,
que va a ser cumplido. Gracias, Señor, por amarnos tanto, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios.